En el cine que llevamos dentro ya sabéis que la animación en general y la realizada mediante la prodigiosa técnica de stop motion en particular es una de nuestras más que confesas debilidades. Por eso en cada temporada intentamos explorar el trabajo de al menos uno o dos de nuestros maestros animadores de elección, quienes harían posible la compleja investigación que aquella requeriría y que valientes e incansables experimentarían nuevos abordajes en estéticas totalmente inusitadas. Entre ellos, evidentemente, destacaría el checo Jiří Bárta, adentrándose exponencialmente en los más inhóspitos y excitantes territorios de la creación fílmica. Por otro lado, en cierto modo de quien Bárta, como tantos otros, sería deudor y a través de cuyo trabajo la famosa escuela checa se haría indispensable referente, Jiří Trnka. Desde los años 20 del siglo pasado, casi parejo a la eclosión misma del cine, que en Checoslovaquia se empezaría a experimentar en el mundo de la animación. Sobre todo empezarían haciéndose pequeños anuncios y cortos, pero en su edad dorada, a partir de los años 40, germinarían los trabajos más personales y cada vez más interesantes de Jiří Trnka, Bretislav Požár, Stanislav Latal, Karel Zeman y Erminia Tirlova, llegando hasta los más contemporáneos Lubomir Beneš, Jan Schwammeier y Jiří Bárta. El empuje, imaginación y creatividad de estos autores demostraría no solamente cómo debe de actuar a conciencia un auténtico demiurgo, insuflando vida a sus títeres, sino que tratando de ir donde nunca habría llegado nadie con anterioridad, alcanzaría así la cúspide del potencial a que este arte remite. Nacido en Praga en 1912, Jiří Trnka no destacaría solamente como director de películas de animación, sino que sería un aplaudido ilustrador, escenógrafo y director de escena. Pero lo cierto es que siendo aún muy pequeño, habiendo aprendido a tallar la madera, ya armaría espectáculos con sus primeros muñecos para sus amiguitos. Su padre era fontanero y su madre modista. Ambos de origen campesina, valoraban el trabajo artesanal y le incentivarían a ello. Así, el adolescente Jiří empezaría a frecuentar la escuela de formación profesional en donde entablaría amistad con su profesor, el marionetista Josef Škupa. Como mentor, Škupa le confiaría ciertas responsabilidades que se verían ampliamente cumplidas y lograría convencer a su familia a dejarle inscribirse en la Escuela de Artes Aplicadas de Praga. Sus padres eran bastante reticentes a que el niño persiguiese una carrera artística, probablemente con poco futuro, pero finalmente accederían y a aquella prestigiosa escuela acudiría realizando allí su aprendizaje y costeándoselo mientras tanto con su trabajo en el estudio de grabado de otro de sus profesores, Jaroslav Benda. Aquella formación integral pronto daría sus frutos, haciendo de él un aplaudido ilustrador. En 1937 saldría el cuento El tigre del señor Boška, de Vítězslav Smejk, el primero de una larguísima lista que contaría con ilustraciones suyas. Su trabajo como ilustrador le proporcionaría un incalculable conocimiento e ideas que más tarde desarrollaría en sus películas. Se estima que Trnka habrá intervenido con sus ilustraciones en más de 130 obras, sobre todo de literatura infantil. De hecho, sus dibujos estarían bien presentes en el consciente colectivo del país cuando empezase a hacer cine, porque todos los niños habrían absorbido sus deliciosas ilustraciones en los cuentos de los hermanos Grimm, en publicaciones como los cuentos tradicionales de Jiří Horák y de Jan Paleníček, u otras relacionadas con el folclore del país, como Bajajá de Vladimír Holland, que más tarde se convertiría en germen de uno de sus largos. Trnka ilustraría además las aventuras del oso Misha de Joseph Menzel, los cuentos de Anderson y los de Perrault, las fábulas de La Fontaine, Las Mil y una Noches,
Alicia en el País de las Maravillas y varias obras de Shakespeare. Del dramaturgo más célebre adaptaría para la gran pantalla la maravillosa Sueño de una noche de verano, poniendo especial énfasis en la música de Václav Trojan, su músico habitual, haciendo de su película una auténtica pieza de ballet. Para ello contaría con la asesoría de un prestigioso bailarín que le indicaría los movimientos precisos, y sus muñecos, en lugar de estar construidos de madera como de costumbre, estarían realizados con un plástico de fabricación especial que le permitiría un mayor detalle en el modelado de los rostros. Aquel finalmente sería su último largo, pleno de ricos escenarios con altas columnas, cortinas de brocado, estatuas y un sinfín de profusos detalles en el tratamiento del bosque y de los mágicos seres míticos que lo habitan, sus personajes vestidos con mimo, de gestos suaves y etéreos, como en un plácido sueño de verano. Antes de dedicarse al cine, Trinca formaría su propio teatro de marionetas en 1936, aunque aquel no duraría demasiado tiempo. Trabajaría con actores reales y como escenógrafo para el Teatro Nacional de Praga durante la ocupación alemana. Haría trajes y figurines para obras de Plauto, Shakespeare, Lope de Vega y Franz Grillparzer, entre otros. Más adelante también diseñaría escenarios para películas de acción real, y aunque su pintura sea poco conocida fuera de Chequia, Trinca habría pintado decenas de óleos y acuarelas sobre los más diversos temas. Durante toda su vida alternaría los periodos dedicados a la animación con los dedicados a la escultura, su primera gran pasión, a la que volvería con intensidad hacia el final de su vida. Sería años después de que la Segunda Guerra Mundial terminase cuando fundase junto a Edward Hoffman y Jiří Brdeka el estudio de animación Bratí Vetriku. Empezaría a realizar los cortos de animación clásica El abuelo plantó una remolacha y Los animales y los bandidos, premiado en la primera edición del Festival de Cannes. A aquello seguiría El salteador y Los dos hombres de las SS, sátira antinazi con el mismísimo Hitler como protagonista, acercándose al surrealismo, y El regalo, que haría una burla socarrona sobre los valores de la clase media. Pese al innegable valor de estas primeras películas y del reconocimiento internacional que le proporcionarían, Jiří no se sentiría satisfecho con la animación tradicional. Requería demasiados intermediarios que le impedirían expresar libremente su creatividad. Así, en el otoño de 1946, se plantearía por primera vez realizar películas de animación con marionetas, experimentando con la ayuda de Bretislav Pojar. El año checo, basada en el libro ilustrado de Mikolaj Aleš, sería su primer largo compuesto por 6 cortos en los que ilustraría famosas leyendas y costumbres checas: Carnaval, Primavera, la leyenda de San Procopio, la procesión, Fiesta en la aldea y el Belén. La película sería proyectada y premiada en varios festivales internacionales, atrayendo la atención de la crítica y poniendo el cine de animación checo en el mapa. Pero su siguiente largo sería de hecho un largo en toda regla, con un hilo argumental único basado en el cuento de Hans Christian Andersen, El ruiseñor del emperador, y también sería ampliamente premiada. En ella introduciría actores reales en el prólogo y las marionetas y los decorados serían notablemente más espectaculares que las anteriores, dada la ambientación de la historia en una idealizada China imperial. En 1949, Trinca haría 3 cortos con muñecos animados: Historia de un contrabajo, adaptada de Anton Chekhov, El molino del diablo, creado por él mismo, y Canción de la pradera, un divertido western paródico inspirado en La diligencia de John Ford. Para su tercer largo se basaría en los cuentos de Božena Němcová, ambientados en el medievo. El príncipe Bayaya sería la historia de un campesino que lograría convertirse en caballero, vencer a un dragón y conquistar el amor de una princesa. Y luego empezaría a probar diversas técnicas en cortos como El pez dorado, para el cual volvería a la animación tradicional. Animaría sombras chinescas para Dva mrazici y para El alegre circo emplearía la técnica de stop motion aplicada a recortes de papel bidimensionales.
Aparte, seguiría con sus demandadas producciones de marionetas animadas. Incluso intentaría producir su propio Don Quijote, proyecto que sin embargo no sería aprobado por las autoridades, quienes si por un lado financiaban estas experimentales y arriesgadas apuestas fílmicas sin poner trabas, al final siempre tenían la última palabra respecto a sus temas y ulteriores mensajes. En realidad Trinca no se ocupaba de la animación propiamente dicha, él se encargaba de la elaboración de guiones, de la fabricación de las marionetas. Su estudio contaba con un preparado equipo de animadores, entre los que destacaban Bretislav Pojar, que más tarde seguiría también su destacada carrera como director. Aunque antes de Giri ya se habrían hecho películas de animación de stop motion con muñecos, a él correspondería el principal impulso dado a esta técnica que posteriormente se reproduciría 1000 veces. Su estilo resultaría de la preferencia de no alterar la fisonomía de los muñecos con elementos postizos para representar sus emociones, sino mantenerlos tal cual y buscar toda su expresividad a través de cambios de encuadre e iluminación, los ojos de mirada indefinible, con un simple giro de cabeza o con un sutil cambio de luz, podrían sonreír, estar tristes o mostrarse soñadores. Antiguas leyendas checas, su cuarto largo, estaría compuesto por varios episodios sobre la legendaria historia del pueblo checo en un particular tono patriótico. En la misma línea haría una de sus obras más populares, El buen soldado Svej, adaptada de la novela de 1922 de Jaroslav Hasek. Como concepto artístico para este conjunto de 3 episodios sobre el gracioso soldado y sus aventuras antibelicistas durante la Primera Guerra Mundial, Trinca haría los escenarios y todos los personajes recurriendo a las ilustraciones de Joseph Lada, incluidas en el libro original y presentes en el imaginario de todo el mundo. La Pasión, uno de sus últimos cortos, sería una hilarante y vertiginosa reflexión sobre la cada vez más acelerada sociedad en la figura de aquel que ya desde bebé no podría evitar el estrépito y el fulgor de la velocidad, entregándose a su arrolladora pasión por toda clase de vehículos. Pero mucho más densas y agrias serían las cuestiones que levantaría a propósito del progreso en un mundo cada vez más mecanizado, La abuela cibernética, corto sobre una niña que sale de paseo por el parque con su abuela hasta entrar en un fascinante y atractivo artilugio futurista que sustituye a su abuela por una asustadora silla robótica multifunciones. Adaptando uno de los cuentos del Decameron de Boccaccio, reafirmaría su delicado gusto por el arte al situar la acción en una preciosista Venecia medieval rebosante de pinturas y esculturas, espléndida versión del Arcángel Gabriel y la Señora Oca que gritaría arte, religión y diferencia por los 4 costados. Y con La mano finalizaría su carrera de cineasta. Su último corto, considerado como rabioso himno a la libertad creativa, cuenta cómo los servicios de un alfarero son requeridos por una enorme mano que le exige un retrato. El modesto artesano primero rechaza tal imposición, pero cuando la mano empieza a perseguirle insistentemente, termina realizando el encargo ya dentro de una jaula. De ahí ya solo podrá salir suicidándose, y la mano, como si nada, termina oficiando su funeral. Clara propuesta contra las condiciones impuestas por el Estado comunista checoslovaco a la creación artística que anticiparía la primavera de Praga de 1968 y que solo empezaría a ver sus objetivos cumplidos en la Revolución de Terciopelo de 1989. Aunque la película no tendría problemas con la censura y su estreno en 1965, después de la muerte de Trinca, las copias serían confiscadas y prohibida su exhibición pública en Checoslovaquia durante 2 décadas. Jiří Trnka fallecería de una afección cardíaca en 1969 con tan solo 57 años. Los mismos problemas que afectarían a Jiří Trnka afectarían a todo el mundo en aquel país bajo el yugo soviético, privándoles de libertad de expresión. Sin embargo, de algún modo,
daría la impresión de que las autoridades no le prestarían especial atención a aquellas cosillas que mayormente se hacían para niños y que quizás justamente por eso habrían logrado llegar hasta nuestros días. Seguramente muchas otras se habrán quedado en el camino. Jiří Bárta, heredero de la técnica de stop motion de títeres de Trnka, enlazando la gran tradición de la escuela checoslovaca y de Europa del Este con las nuevas tecnologías surgidas en aquellos años tan cambiantes en el país, empezaría justamente su actividad fílmica en 1978. Tantos cambios afectando el mismo tejido de la realidad como aquellos de que haría gala en su propia obra. Su gran peso como director de stop motion no le impediría adentrarse incluso en el mundo del 3D, la animación informática y las últimas tecnologías. En su más reciente producción, Yuki Onna, La mujer de hielo, mezclaría animación con actores humanos para contar la historia de una mujer alta y de largos cabellos, forma que adoptaría un espíritu que aparecería en las noches nevadas según el clásico del siglo XIX de Patrick Lafcadio Hearn, que el maestro checo adaptaría con técnicas tan diversas como el uso de actores japoneses con trajes de época y la rotoscopia, sustituyendo parte de la imagen real por dibujos y la animación con planchas de cera. Bárta, que precisamente se distinguiría por no transitar nunca dos veces por el mismo camino, así como por su marcado carácter autoral, nacería en Praga en 1948. En 1960 empezaría sus estudios en la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga, en el curso de Cine y Televisión, en donde años más tarde, ya sobre los 90, dirigiría su estudio en calidad de profesor asociado. Paralela a su actividad docente y la elaboración de sus maravillosas películas, colaboraría en diversos proyectos teatrales y cinematográficos. En 1978 realizaría sus primeras películas de animación en el estudio de Jiří Trnka y con las 1000 hipótesis entrevistas en su corto El mundo perdido de los guantes obtendría el reconocimiento generalizado que le animaría a ponerse enseguida con la obra por la cual sería ampliamente aplaudido. Su versión sin edulcorar del flautista de Hamelin de los hermanos Grimm, con el largo Krisar. Sus preciosistas figuras de madera articuladas, sus magníficos escenarios tallados, pintados y exhaustivamente detallados con materiales varios, como si de un verdadero pueblo medieval se tratara, se sublimaría con un uso prodigioso del sonido y una estilizada, redomadamente escabrosa puesta en escena, que nos transportaría sin contemplaciones a aquella época asquerosa, subrayada por la ganancia y la codicia. Sus rastreras ratas disecadas, hábilmente animadas, pareciéndose progresivamente más y más a los supuestos humanos para atender a la lección y predicados de sus infalibles autores, no solamente nos producirían los más horripilantes escalofríos, sino que harían valer la obra de unos Grimm amplia y tristemente mutilados un poco por todas partes. Aparte del uso del stop motion, el estilo de este Jiří se caracterizaría por emplear soluciones artísticas distintas a las habituales, ya no solamente por su cuidadoso tratamiento de la banda sonora y la creación de ambientes tan poéticos como dramáticos, sino por su uso de objetos viejos y destartalados, sus inesperadas asamblajes, espantosos maniquíes articulados, espacios repletos de polvo y suciedad que devendrían súbitamente lugares mágicos y ocultos en donde todo sería posible, su libertad para mezclar técnicas como las animaciones de dibujo y de stop motion sobre imágenes de acción real, incluso introduciendo personas en sus mágicas propuestas, le llevarían de hecho a su espléndido corto El último robo, íntegramente rodado con actores en acción real y luego subrayado en postproducción con una técnica narrativa de coloreado en el celuloide blanco y negro, que recordaría poderosamente las fotos pintadas de su paisano Jan Saudek. Historia de un ladrón que se da cuenta de estar siendo observado por los dueños de la mansión que está robando cuando inadvertidamente aquellos le invitan a participar de sus juegos. Al cabo de un tiempo, dejándose arrullar por la fantasmal atmósfera del lugar y la hospitalidad de sus anfitriones, termina convirtiéndose en su víctima.
Con la llegada de los 90, la caída del comunismo y la llegada de la economía de mercado, los animadores checos se enfrentarían a problemas mayores que la censura o el exceso burocrático. La falta de apoyo por parte del Estado acabaría con buena parte de la producción nacional de cine de animación. Barta, reacio a adoptar un perfil más comercial, se toparía una y otra vez con la falta de fondos y su hermoso proyecto con arcilla animada, Golem, totalmente imposible de terminar, sería el mejor ejemplo de aquel difícil periodo. En Napudi, Aventuras en el Ático o Quién cumple los años hoy, emplearía por primera vez la animación 3D. Aquella película representaría su vuelta a la animación de stop motion en todo su esplendor para contar cómo Osito, el señor generoso, y Schubert tendrían que rescatar a la ilusa Florecita, quien dejándose engañar entraría en el peligroso territorio más allá de las montañas lluviosas repletas de etéreos cojines, dominio de un terrible dictador. Muy en la línea de Toy Story de John Lasseter, esta película para niños tiene la peculiaridad de estar realizada con toda clase de precarios objetos, basurillas como chapas, clips, plastilina, muñecos viejos y toda clase de parafernalias ensambladas que al estar al alcance de todo el mundo estimulan enormemente la creatividad.